Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba les damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes que hacen posible esta conferencia todos los días y a la población que nos sigue actualizándose con la información nacional e internacional. Nosotros hoy no se produjo en el día de ayer ningún fallecido con esta enfermedad en nuestro país, lo cual no les niego que a todo el pueblo cubano y a los trabajadores de la salud que se esfuerzan, pues es algo reconfortable, ¿no? No es nada de confiar, pero es una noticia que no podemos negar que nos halaga a todos y sobre todo al pueblo cubano, además de los trabajadores de salud y otros trabajadores que combaten esta pandemia en Cuba. En Cuba se mantienen la misma cantidad de migrados y de extranjeros, total de 11.075, 6.687 migrados y extranjeros 4.388. En casa de arrendamiento no hay cambio. 945, municipio de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, con una cifra, las cifras más elevadas. Ingresado en nuestros hospitales, un total de 2.267 pacientes. En vigilancia 73, sospechosos 1.534 y confirmados 660. En la atención primaria de salud, 6.047. Yo reitero porque personalmente y escribiendo mediante notas, nos siguen preguntando, bueno, ¿y si dan alta y si se van definiendo, por ejemplo, casos que los resultados van dando negativos, que son contactos y no hay por qué seguir con ellos ingresados, por qué mantienen una cifra similar? Y yo reitero que todo el mundo tenga en cuenta que en la medida que se confirma un caso, y hoy también tenemos la buena noticia de que se confirmaron 17 casos en el día de ayer, la medida que se confirma un caso, pues eso genera un grupo de contactos que muchas veces supera, les estoy diciendo, 50, 60, 70. Y para nosotros es satisfactorio. Mientras más encontremos, es mucho mejor porque más descartamos la enfermedad en ese grupo de población que es de riesgo, porque ha estado en contacto con un caso que ya está confirmado. Por eso ustedes las cifras tal vez no pueden verlas así absolutas, que ni tantas altas, esto debe bajar, porque continuamente se van produciendo un grupo de personas que ingresan en la condición de contacto. Como en el día de ayer se estudiaron un total de 2.169 muestras, 2.169 pacientes, el IPK con el número mayor 878, el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Santiago de Cuba 282, el de La Habana 275, el del Hospital Hermanos Amejeira 229, el de Villa Clara 216, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 169 y el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil 120. Como yo dije ayer, 17 de las 2.169 muestras analizadas resultaron positivas. Eso da un 0,8% de positividad de las muestras procesadas. De esta forma, en nuestro país ya se han realizado 57.711 muestras para descartar esta enfermedad. Estoy hablando de muestras de PCR en tiempo real. Y como resultado de este estudio, 1.685 personas han sido confirmadas
con el virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Esta positividad nos da un 2,9% de las muestras procesadas han sido positivas. Los 17 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos. 10, o sea el 58,8%, son del sexo cubano. De ellos 10 fueron contactos de casos confirmados, o sea el 58,8%. Y de esta forma ya un total de 1.443 personas de las confirmadas en nuestro país, o sea el 85,6%, han sido contactos de un caso confirmado. En 7 en el día de ayer, el 41,1% no se pudo precisar la fuente de infección, se investiga, se realiza el estudio epidemiológico y hasta la fecha, después de haber encontrado su relación con alguna persona infectada, pues se mantienen 75 personas confirmadas en nuestro país, en las cuales no se ha podido precisar cuál es la fuente de infección. Esto representa un 4,4%. De los 17 casos, el sexo femenino, sexo femenino con 10, el 58,8% fue el más representado. Ya de la epidemia de nuestro país o de los casos que se han acumulado, el 48,4% son femeninos, y aunque en las muestras de ayer 7 son masculinas, pero el acumulado, el mayor número es el sexo masculino. El 51,6% de los casos confirmados en nuestro país han sido del sexo masculino. El 47,1% fueron asintomáticos, y hay que decir que ya en todos los casos que hemos tenido confirmados, el 47,2% han sido asintomáticos. Por eso siempre recalcamos la importancia de las medidas de protección que todos debemos cumplir, porque no sabemos quién pueda tener el virus, quién no pueda tenerlo en un momento determinado. Los grupos de edades más afectados o con una mayor representatividad son los de 40 a 60 años con 7 casos, y el de los más de 60 años con 6 casos. O sea, de los 17, 13 se acumulan en estos grupos de edades. Las provincias más representativas son La Habana con 9 casos, el 52,9%, Holguín y Villa Clara con 2 casos cada uno, el 11,7%. Por territorio, que también la población se interesa, de los 9 casos confirmados en La Habana, 2 son del municipio San Miguel del Padrón y 1 de los municipios Cerro, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Arroyo Naranjo, Habana Vieja, Plaza, Cotorro, La Lisa y 10 de octubre. En todos estos municipios se confirmó un caso en el día de ayer. La provincia de Matanza confirma un caso en el municipio de Cárdenas. La provincia de Villa Clara confirma 2 casos, uno en el municipio de Santa Clara y uno en el municipio de Camajuaní. La provincia de Santi Espíritu confirma un caso en el municipio Santi Espíritu. Camagüey igualmente un caso en el municipio de Camagüey. Y en la situación de Holguín se confirman 2 casos, en la provincia de Holguín se confirman 2 casos, los 2 del municipio de Banes en el día de ayer como tal. De los 1.685 pacientes diagnosticados con la enfermedad, podemos decir que el 98,8%, o sea 652 el día de ayer, presentaban una evolución clínica estable. Se reportaron 69, se acumulan un total de 69 fallecidos. Eso da una letalidad de 4,09%. Como yo dije anteriormente, ninguno en el día de ayer.
los 2 evacuados del principio de la epidemia, y ya se acumulan un total de 954 altas, 78 en el día de ayer. Eso representa el 56,6% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, pues ya se han recuperado, ya están de alta, unos incorporados a su actividad y a su vida normal, y otros a veces todavía en una cuarentena que se hace después de la alta clínica en su domicilio. En el día de hoy se mantiene la misma cifra de casos críticos, 3, y un total de 5 casos graves, uno menos que el día de ayer. Los 3 casos críticos, los 3 pacientes que están críticos hoy, se encuentran en Villa Clara, son de Villa Clara, 2 en el Hospital Celestino Hernández y 1 en el Hospital Militar Manuel Fajardo. De los 5 graves, 2 son de La Habana, 1 en el Hospital Salvador Allende, 1 en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval, 2 de Santiago de Cuba en el Hospital Joaquín Castillo Duani, y uno de los 2 de Santiago, siempre ahora la especificación que uno es de Santiago y uno es de Guantánamo, y uno de la provincia de Holguín en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez. Se incorpora un paciente al reporte de grave en el Hospital Dr. Luis Díaz Soto, y 2 pacientes que se encontraban graves, su evolución clínica fue favorable y pasaron a de cuidado. Uno, el paciente que teníamos ingresado en el Hospital de Héroes del Baire del municipio especial Isla de la Juventud, pasó al estado de cuidado, y una paciente que se encontraba en el Hospital Fran País de La Habana también evolucionó favorablemente y de grave pasa a de cuidado. Desde el punto de vista internacional, hasta el 4 de mayo se mantienen los mismos 184 países con casos de COVID-19. Un acumulado de 3.467.321 casos confirmados, en un solo día 78.656, y en un solo día la más alarmante cifra de 3.667 personas que en el mundo han fallecido por esta enfermedad, para un acumulado de 246.979 fallecidos. Esto da una letalidad de 7,12%. Muy específicamente, la región de las Américas solo en un día confirmó 41.806 casos, para un acumulado de 475.942 personas confirmadas con la enfermedad, el 42,57% del total de casos reportados en el mundo. Y en un solo día, 2.125 fallecidos, para un acumulado de 85.260, lo cual da una letalidad de 5,78% en la región de las Américas como tal. Estas son las informaciones que nosotros teníamos que brindarle hoy para satisfacción. Es breve, o sea, es más corta la conferencia, aunque los periodistas van a tratar de hacernos las largas, ¿no? Pero digo para satisfacción porque, como ven, hay un grupo de aspectos que no tenemos que informar hoy. Los más desagradables, los más dolorosos, los fallecimientos. Entonces, a sus órdenes. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. CNN Internacional pregunta lo siguiente: si las personas llevan nasobuco y mantienen la distancia social, ¿por qué no pueden hacer ejercicios en áreas públicas? Por ejemplo, salir de casa para caminar. ¿No es una amenaza a la salud pública también que tantas personas se mantengan sedentarias por un periodo prolongado? Mira, si todas las personas cumplieran con lo que está establecido, tal vez esto pudiera ser así. Lo que pasa es que cuando usted adopta una medida general, ya vamos a si es que sin permitir, usted se sigue encontrando
grandes cantidades de personas en la calle hoy mismo, todos estos días. Vamos a ver a partir de mañana que se va a limitar un poco el número de carros que van a estar circulando. Entonces, el riesgo es que las personas, cuando estén haciendo ejercicios en la calle, a lo mejor mantienen la distancia, pero a lo mejor se sientan en un momento determinado, tocan una superficie que está infectada, se encuentra alguna amistad y empiezan a conversar. Ayer incluso un compañero me decía, ¿y por qué no puedo ir a la playa? El agua de mar hace algo daño para el coronavirus. Digo, no, el agua de mar no tiene ningún efecto negativo sobre el coronavirus, pero la playa, y como buen cubano que soy, la playa es relaciones personales, tragos, compartir con otros, ¿ok? Por eso esa es la razón de las medidas de restricción, que además, reitero, deben seguir incrementándose todavía más para que realmente estos resultados que se ven en el día de hoy pues se puedan hacer sostenibles en el tiempo, si no se pierde como tal. Yo he estado viendo las pocas veces que puedo ver la televisión que se promueven ejercicios, muchas personas ejercicios para hacer en la casa, salen algunos programas relacionados con esto, deportistas famosos cubanos, internacionales, los vemos en sus viviendas haciendo ejercicios, a veces con sus hijos. Entonces, eso es lo que está establecido. Y yo reitero, aparentemente no provocaría nada. Lo que pasa es que eso que se dice de hacer ejercicios en la calle o ir a la playa sin tener relaciones, sin contactar con alguien, sin tocar superficies que puedan estar contaminadas, eso es muy difícil de cumplimentar. Siguiente pregunta, periódico Granma. Los pronósticos indicaban que esta semana alcanzaríamos el pico de contagios. ¿Se mantiene esta previsión después de lo sucedido en el Cotorro? Si varía, ¿qué indican los nuevos pronósticos? Miren, yo traigo, ¿no? Yo esta pregunta prefiero explicarla al final, apoyándome incluso en dos gráficos que los compañeros que están trabajando esto, un equipo de matemáticos, de cibernéticos, de informáticos, de epidemiólogos, de bioestadísticos, de estadísticos, es un equipo muy científico, muy con la conducción de epidemiólogos de mucho prestigio, del decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana, y ellos son los que han venido haciendo el análisis de los pronósticos, el análisis de los picos, que la población te pregunta, y ya llegamos al pico, ¿y el pico cuándo llega? Que si son 3.000, que si son 30.000, que si son 9 millones. Entonces, yo prefiero dejarlo para el final. Digo, si es que hay otra pregunta. No, doctor, terminamos así la ronda de preguntas. Ya. Entonces, vamos a ver el gráfico y ya yo explico esta interrogante que tiene nuestra población. Miren, ahí está lo que otras veces ya hemos visto, no sé si fue aquí mismo en una oportunidad, esto ya un poquito más actualizado, con los tres escenarios que se pudieran dar en cuanto al comportamiento del incremento de casos en nuestro país. Uno es el más favorable, que es el que está pintado en azul, otro es lógico, el verde, que es el medio, y entonces está el crítico, que es el que está pintado en rojo, que claro, sería que se alcanzara una cifra muy elevada en este momento. Lo que se ve en negro, y ahí está ploteado hasta el 4 de mayo, es el número de casos que vamos teniendo día por día.
Aquí se plotean los casos activos, que son, como me explicaban ayer este colectivo de científicos, son los casos que están en ese momento ingresados con el COVID-19. Ahí, como es natural, en esta cifra se descuentan los casos que están dados de alta, los que lamentablemente han fallecido, los 2 que evacuaron de nuestro país, que se evacuaron, y por lo tanto lo que queda, lo que está ese día como tal ingresado. Y ahí ustedes tienen un poco más en detalle cómo se va comportando la curva en estos momentos. Reitero, incluso con la actualización hasta el día 4 de mayo, que está puesto ahí en la barra que queda por debajo de lo que se esperaba en el escenario favorable. Todos recordamos el 2 de mayo, que fue cuando se produjo el mayor número de casos confirmados como consecuencia del evento del Cotorro, y aún ahí se ve como la bolita negra, para hacerlo más ilustrativo, se fue un poquito para adelante, pero sin embargo el balance hace que no se vaya del escenario favorable. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta, y ya desde hace 3 días, me explicaban ayer los compañeros, se está presentando de esta forma, tenemos más altas que casos ingresados. Por lo tanto, si tenemos más altas que casos ingresados, que casos confirmados en el día, el balance viene a ser negativo. Y por lo tanto, negativo desde el punto de vista del número, ¿no? Y por lo tanto, ustedes ven que la curva se mantiene ahí. Ellos me decían, me explicaban esto ayer, y yo realmente medité si explicarlo ya a la población, porque es que sin decir esto, ya vemos algunas indisciplinas sociales. Yo lo que quiero dejar claro, que esto se puede ir totalmente en un momento determinado, si es que se empiezan a producir eventos de transmisión como los que lamentablemente hemos tenido, y el ejemplo del Cotorro fue el más significativo, ¿no? Pero reitero, de hecho, ustedes dirán, bueno, pero si ese es el comportamiento, ya ¿para qué van a seguir arreciando las medidas de restricción? No, es que este es el momento. Porque también, y en muchos lugares del mundo, se plantea de lo que le llaman una segunda oleada, y te hablan hasta de una tercera oleada, que es cuando en un país determinado tiene un comportamiento similar a este que estamos viendo aquí, y se disminuyen las medidas de restricción. Si usted disminuye las medidas de restricción, pues empieza a seguir el movimiento. Hay todavía un número de personas infectadas, la población susceptible, que somos todos, comienza a tener relaciones con esas personas infectadas, y lo que se logró en un momento determinado rápidamente se revierte y se puede provocar lo que le han llamado una segunda oleada, que es un segundo número de casos. Por lo tanto, nosotros decimos esto, lo explicamos porque la población insiste mucho en esta información. Esto es algo que, como ustedes ven, se lleva a diario en nuestro país, y en el mundo también se analiza desde el punto de vista de ver el comportamiento. Y yo reitero, a seguir protegiéndonos, a seguir permaneciendo en casa, a mantener el distanciamiento, el nasobuco, el lavado de las manos, todas las medidas que están establecidas. El que no tenga que salir por alguna razón muy específica, pues no hacerlo, y realmente eso es lo que nos va a permitir mantener o sostener estos resultados. De lo contrario, tendríamos que enfrentar, y sabemos que nuestro país no lo va a permitir, porque con la atención y el seguimiento que está teniendo por todas las autoridades, porque pudiéramos decir el Ministerio de Salud, la Defensa Civil, sí, pero que es el presidente
de nuestro país con el primer ministro, los viceprimer ministros, los ministros, que diariamente analizan el comportamiento de la enfermedad y dictan medidas. Que la gente dirá, bueno, pero con esta situación, no, con esta situación, ahora es el momento de arreciar las medidas como tal. Eso es lo que yo pudiera decir en relación con el pico. Las personas me abordan que si a veces en el momento de aplaudir en la noche, y a veces sin aplaudir, las personas empiezan a aplaudir, pero empiezan a chiflar, empiezan a cantar, que si eso no entraña riesgo de que salga gotas de saliva y que eso pueda contaminar. Bueno, todo eso es posible, pero realmente el riesgo es mínimo, sobre todo si yo, que después paso por ese lugar que a lo mejor se emitió alguna gota, me lavo bien las manos, estoy protegido, tengo mi nasobuco. Creo que lo que representa para el pueblo y para el personal de salud, esos aplausos, esos chiflidos en algunos casos, tienen un valor muy importante en esta situación. Es lo que pudiéramos decir y bueno, por nuestra parte no tenemos más información que brindar. El agradecimiento, doctor, a usted, a los corresponsales que nos envían sus preguntas y por supuesto a todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias a ustedes y a todos los que nos siguen.